Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy el profesor Sergio Mogliansky, titular del área de imágenes. Esta es la primera clase virtual del año del segmento correspondiente a imágenes relacionado con el curso de anatomía e imágenes normales. Las imágenes médicas resultan muy valiosas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en este curso, ya que permite evaluar la anatomía del ser vivo. Hoy veremos los principios básicos referidos a esas metodologías más utilizadas y que resultan útiles para el aprendizaje de la anatomía. Estos principios generales intentan ser una introducción a los mismos, sin embargo, algunas características específicas se irán profundizando durante el año. Cualquier inquietud o pregunta podrán manifestarla a través de la plataforma PEDCO y los días jueves obtendrán una devolución por parte de los docentes. En 1895, Wilhelm Röntgen, un físico, trabajando en su laboratorio con un tubo de rayos catódicos que él mismo había energizado, notó que una pantalla pintada con material fluorescente resplandecía. Así reconoció que la pantalla respondía de esa manera a la producción de un rayo invisible que se transmitía en la habitación. A ese rayo desconocido lo llamó X. En las siguientes semanas observó que esos rayos podrían atravesar objetos y podrían ser vistos en placas fotográficas. Y la primera placa fotográfica fue la de su señora Berta. El espectro electromagnético es un continuo de ondas electromagnéticas. Aquí las dos versiones que se dan están invertidas en relación a la frecuencia y a la longitud de onda. Esto abarca desde las longitudes de ondas muy cortas, como los rayos cósmicos, los rayos gamma y los rayos X, hasta las longitudes de ondas extremadamente largas, como las ondas de radio y televisión. Cada sector tiene una longitud de onda, frecuencia y energía determinada. Entre longitud de onda y energía hay una relación inversa, es decir, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. La luz visible que proviene de una lámpara en su casa y las ondas de radio que provienen de una estación de radio son, por ejemplo, dos tipos de radiación electromagnética. Lo que nos resulta útil de este espectro, o útil o digamos conocido de este espectro, es la luz visible. Y en realidad la luz visible nos ayuda cotidianamente en medicina, en los procesos de salud y enfermedad. Por ejemplo, podemos ver estructuras anatómicas normales que después se ven en anatomía de superficie, por ejemplo las clavículas, los pómulos, etc. También se puede ver saliencias anormales como ganglios agrandados que aparece, que sobresalen, heridas, cambios de color de la piel, de la conjuntiva. Es necesaria en los endoscopios la luz para poder visualizar adecuadamente el estómago o el intestino grueso que se esté evaluando. Pero cuando se trata de obtener imágenes del interior del cuerpo, la luz visible no ha resultado tan útil. En ese sentido, se han usado tradicionalmente los rayos X, que están en un extremo del espectro porque tienen menor longitud de onda, mayor frecuencia y mayor energía que los rayos ultravioletas, la luz visible, la infrarroja y las ondas de radio. También en este extremo, junto a los rayos X, están los rayos gamma, que se utilizan para obtener imágenes utilizando radioisótopos, más conocido como, con un equipo más conocido como cámara gamma o centellografía. Las ondas de radio se usan en resonancia magnética, proveyendo otra fuente de energía con la cual nosotros podemos obtener imágenes en forma no invasiva de los órganos internos. Aquí observamos dos esquemas de un tubo de rayos X que están invertidos uno con respecto al otro. Los elementos que los constituyen
se encuentran al vacío dentro de una ampolla de vidrio. Estos elementos son el cátodo, que es negativo y que tiene un filamento de tungsteno, y el ánodo, que es positivo. Mediante una línea de bajo voltaje se calienta el filamento de tungsteno del cátodo para obtener una nube de electrones a su alrededor. Después se aplica una diferencia de potencial y esa nube de electrones sale a alta velocidad disparada hacia el ánodo. Al chocar, se produce el 99% de calor y un 1% de rayos X. Esta ampolla de vidrio tiene una carcasa metálica o calota que impide la fuga de los rayos X producidos. De lo contrario, saldrían en todas direcciones. Cuando se producen los rayos X, estos son emitidos así en todas direcciones, pero solo empleamos los que salen, los que están emitidos a través de una salida especial del tubo llamada ventana. Ahora veamos las propiedades de los rayos X. Los rayos X emiten luz al impactar sobre distintas sustancias fluorescentes. Por ejemplo, tustato de calcio o de tierras raras. Ambos se encuentran en unas pantallas denominadas intensificadoras. Producen una imagen latente, o sea, invisible al ojo, en una película radiográfica. Se hace visible cuando nosotros la revelamos. Los rayos X tienen una particularidad, y es que atraviesan los objetos llevando información de los diferentes componentes del mismo. La cantidad de absorción que experimentan los rayos X al atravesar ese objeto depende del número atómico y de la densidad del mismo. La cuarta propiedad muy importante es la ionización, o sea que puede expulsar electrones orbitales generando radicales libres o iones. Se ha aprovechado esta propiedad para utilizarla en los tumores malignos, pero también esto nos debe recordar el efecto negativo, nocivo, que pueden tener los rayos X en el ser humano, particularmente en los tejidos embrionarios, que son muy sensibles a la radiación. Iremos profundizando algunos conceptos de este tema durante el año. Actualmente se utiliza la ecografía cuando se necesita evaluar el feto. Lo seguiremos viendo más adelante. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para obtener una radiografía? Necesitamos una fuente que produzca rayos X, un método de registro de la información obtenida a partir de los rayos X cuando han atravesado el sector del cuerpo que se quiere estudiar, y además necesitamos una manera de procesar esa imagen. Y será química como se hizo habitualmente, o será electrónica, método muy utilizado en la actualidad. Entonces, una vez que los rayos X son producidos y atraviesan el cuerpo humano llevando información de su interior, nosotros tenemos varias opciones para hacer esa información visible. Podemos hacer incidir esa información sobre una placa radiográfica común, hoy cada vez menos utilizada, requiere enormes espacios físicos también para archivarlas. Podemos hacerlo incidir sobre un intensificador de imágenes, que es una manera de examen donde uno puede ver a los órganos en movimiento, puede hacer estudios del esófago, del estómago, dándole a tragar algunas sustancias. Podemos ver en forma dinámica el corazón, etcétera, etcétera. Podemos hacerlo incidir sobre un detector electrónico donde pasa como señales eléctricas a una computadora, es decir, es una colección de unos y ceros a los que luego se le asigna un valor en la escala de grises. Es decir, se transforma una imagen digital en analógica para que nosotros podamos analizarla. Tiene enormes ventajas, permite archivar imágenes, magnificar, medir, comparar,
etc. Este concepto de detectar la energía como señales eléctricas para luego transformarlas en analógicos se utiliza actualmente en la mayoría de los métodos. Los detectores electrónicos son básicamente hoy la radiografía computada y la radiología digital directa, que las mencionaré en un instante. A la izquierda pueden ver el equipo de rayos X con su mesa horizontal donde se acuenta el paciente, o un estativo donde eventualmente se puede hacer una radiografía de pie. Las flechas amarillas apuntan a los lugares donde van colocados estos chasis que están a la derecha, se llaman chasis o cassette, donde en el interior están las películas virgen. Junto a la línea violeta está el tubo de rayos X, que en este caso está apuntando hacia el estativo. Una vez que se ha realizado la exposición a los rayos X, el film que se encuentra en el interior del cassette se introducirá en un procesador automático que tiene varios pasos o rodillos por donde circula, y en un sector hay un revelador, hay un fijador, y después está el lavado final con el secado. La imagen entonces va a ser visible para el ojo humano y quedará fijada permanentemente en una radiografía. Pero los cassettes pueden ser digitales y tener, por ejemplo, como a la derecha, una placa de fósforo fotoestimulable en su interior que guardará la información como una imagen latente y electrónica hasta que sea leído por un láser de alta energía. La energía acumulada se liberará en forma de luz, y esta luz será conectada por fotomultiplicadores y transformada en cargas eléctricas por un convertidor analógico digital. Y estos datos se van a enviar a un sistema de archivo. Una vez realizado este procedimiento, el cassette será borrado y estará listo para usarse eh, para otra vez. Por fin, hay una manera denominada radiología digital directa, como ven en la parte inferior de la diapositiva, que utiliza un material fotoconductor como el selenio amorfo, que es capaz de transformar la energía de los rayos X que inciden en cargas eléctricas. En el tipo A, por ejemplo, el panel de selenio es rotativo y la lectura se realiza en un convertidor analógico digital, mientras que en el tipo B se trata de un panel plano de selenio y la lectura se hace en el transistor de película fina o detector TFT. Resumiendo, hoy nosotros tenemos diferentes sistemas de detección de la información que llevan los rayos X una vez que han atravesado determinado sector de la anatomía. Uno es la radiología convencional, que necesita cassettes y película. Luego hay que hacer un revelado de la misma, y tiene como desventaja que requiere grandes espacios físicos de archivo. Luego tenemos la radiografía computada, que tiene una placa de fósforo y que es reutilizable porque se borra una vez que se ha procesado electrónicamente eh, la información. Y por último tenemos la radiología digital directa, que no necesita ni película ni cassette, eh, utiliza fotoconductores tipo selenio amorfo, conversores analógicos digitales o transistores de película finas. Pero ¿cómo manejamos hoy las imágenes? Todos estos archivos digitales pueden almacenarse en un servidor y de ahí comunicarse con otros servidores que también tienen la capacidad de almacenar. Esto se denomina PACS por su sigla en inglés, y que significa Sistema de Almacenamiento y Comunicación de Imágenes. Es
un sistema altamente sofisticado de almacenamiento que archiva datos e imágenes y utiliza una red de computadoras que transfiere y comparte información entre las mismas. Esta red consiste en hardware y software, no solo ya para ver e interpretar imágenes en una estación de trabajo, sino también para transmitir datos e imágenes a localizaciones remotas vía web. Los componentes mayores incluyen las distintas modalidades de adquisición digital, como tomografía computada, resonancia magnética, ultrasonidos, radiología digital, medicina nuclear, etc., una red de computadoras, la computadora principal del PACS, las estaciones de trabajo, el sistema de información radiológica, el sistema de información hospitalaria y el servidor de la web. El PACS también se caracteriza por utilizar dos protocolos estándar de intercambios de datos. Uno es DICOM, ustedes lo ven ahí con un circulito amarillo, que sirve para transmitir, almacenar, recuperar, imprimir y exhibir imágenes médicas. O sea, esencialmente aborda el tema de la comunicación de imágenes. El otro protocolo es el HL7, que se encarga del flujo de texto como informes, datos demográficos de los pacientes, historia clínica, informes previos, etcétera, etcétera. Las estaciones de trabajo es un componente esencial porque representa una interfase con el usuario. El objetivo principal ahí es proveer en particular al médico radiólogo de una herramienta para hacer el diagnóstico y al técnico para evaluar la calidad antes de que las imágenes sean enviadas para su archivo en el PACS. El propósito del servidor de la web es permitir que los usuarios puedan acceder remotamente al PACS. Ellos son los médicos radiólogos, los pacientes, los médicos derivadores, se pueden hacer segundas consultas, enviarlos al exterior, etcétera, etcétera. La información de los estudios también pueden imprimirse, por ejemplo, en placa láser o en discos CD.